bienvenidos a Mathicum. Hoy vamos a hacer un problema de óptica, concretamente del concepto de reflexión total y ángulo límite, ¿de acuerdo? El problema que nos plantean es el siguiente, vamos a ver. Nos dicen que calculemos cuál es el ángulo límite para un rayo de luz que pasa del agua al aire, ¿de acuerdo? Vamos a recordar rápidamente qué es eso del ángulo límite. El ángulo límite es aquel ángulo a partir del cual un rayo de luz que incidiera con ese ángulo y pasara del agua al aire, a partir de ese valor todo el rayo se reflejaría. Decíamos, es lo que llamamos una reflexión total. Y ningún rayo pasaría al medio aire, es decir, no habría refracción. Vamos a intentar representarlo con un par de ejemplos. Imaginad, vamos a dibujar aquí la perpendicular a la superficie de agua-aire, hacemos aquí una línea perpendicular. Vale, imaginad un rayo que viene del agua, ¿de acuerdo? Viene con este ángulo de incidencia. Este lo vamos a llamar ángulo de incidencia. Y cuando atraviesa el agua se refracta, ¿de acuerdo? Se refracta y cambia de dirección. Este sería el ángulo de refracción, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en este caso, para este ángulo, este rayo sí que se ha refractado. Habrá una parte que se refracte y una parte que se refleje. Pero este pasará al aire. Pero ¿qué pasaría si el rayo, vamos a dibujar una situación nueva, ¿qué pasaría si ahora vamos cambiando el ángulo de incidencia? Este ángulo de incidencia lo vamos haciendo más grande y digamos que conseguimos lo siguiente. Conseguimos que al tener un ángulo de incidencia mayor, este ángulo de aquí, lo vamos a llamar ángulo límite. ¿De acuerdo? Y sería aquí que entonces el rayo refractado, en lugar de pasar al aire, ya se quedaría justo en la superficie, se quedaría aquí. En este caso, el ángulo de refracción sería este de aquí, que son 90 grados. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos ángulo límite, aquel ángulo a partir del cual este rayo ya no podrá realizar refracción, sino solo reflexión total, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta este dibujo, aplicamos la ley de Snell. La ley de Snell lo que nos dice que es, nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción, ¿de acuerdo? Pero fijaros, al ángulo de incidencia nosotros lo llamamos ángulo límite. El medio 1 es el agua. O sea, tendríamos aquí 1,33, porque es el índice de refracción del agua. Por el seno le vamos a llamar ángulo límite. Esto será igual a N2, el índice de refracción del aire vale 1, por el seno de 90, porque hemos quedado que el ángulo de refracción es 90. Entonces el seno de 90 vale 1, podemos despejar seno de ángulo límite, me quedará igual 1 entre 1,33. ¿Vale? Cogemos calculadora y decimos el seno del ángulo límite es igual a, vamos a ver, 1 dividido entre 1,33, esto me da 0,752 más o menos. A mí me interesa saber alfa, hago el inverso del seno y me da 48,75 grados. Vale, esto es el ángulo. Vale, ya tenemos el ángulo límite entre el agua y el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier rayo de luz que venga del agua con un ángulo de incidencia igual o mayor que este, no saldrá del agua. O sea, cuando llegue a la superficie, rebotará y no pasará al aire. Esto es útil, por ejemplo, en fuentes con colores, fuentes con luces. Se mide este ángulo límite para conseguir que los rayos de luz, cuando viajan dentro del agua, se reflejen y no salgan fuera del agua. De esa manera tenemos el efecto del agua iluminada, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya conocéis, para la pareja agua-aire, el ángulo límite es este. En el apartado B, lo que nos están preguntando es que calculemos el ángulo límite en el caso de que el rayo de luz venga
del aire hacia el agua, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar a ver si es posible o no. Fijaros, si yo tengo la superficie del agua, imaginad que el rayo viene del aire, este sería el aire ahora, que sería el índice 1, y el agua sería el 2, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos una perpendicular y suponemos que este es el rayo que viene del aire, este sería el ángulo, si consideramos que este es el ángulo límite, quiere decir que el rayo refractado pues sería por aquí, con lo cual este ángulo sería de 90 grados, ¿de acuerdo? Si aplicamos la ley de Snell, como antes, sería n1 por el seno de alfa 1 es igual a n2 por el seno de alfa refractado. Vamos a aplicarla teniendo esta nueva situación. Fijaros, n1 ahora valdría 1, ¿vale? El seno sería el seno del ángulo límite, es lo que queremos encontrar. n2 vale 1,33 y el ángulo de refracción es 90, ¿vale? Fijaros, si esto fuera así, fijaos que esto de aquí nos queda, el seno de 90 vale 1, esto nos queda 1,33 y esto nos queda el seno de alfa límite. Fijaos que esto ya matemáticamente es imposible. No existe ningún ángulo cuyo seno sea mayor que 1, ya que el seno de un ángulo siempre está comprendido entre -1 y 1. Por lo tanto, esto demuestra que es imposible que haya ángulo límite cuando el rayo pasa de un medio con un índice de refracción menor a un medio con un índice de refracción mayor. En ese caso, siempre habrá refracción. Nunca se producirá la reflexión total, ¿de acuerdo? Por una cuestión matemática, y además lo podéis comprobar que si el rayo de luz viene del aire hacia el agua, podéis poner cualquier ángulo de incidencia que el rayo de luz siempre acabará entrando en el agua. Muy bien, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.